vamos a hablar hoy sobre el tema de pubertad y adolescencia. En nuestro índice tenemos que primero pues vamos a ver los objetivos de esta plática. Como segundo, las generalidades de la pubertad. En tercer lugar, las generalidades de la adolescencia. En cuarto, lo que es la escala de Tanner y para qué nos sirve. En quinto lugar, los cambios somatométricos. En sexto, los cambios neuroendocrinos. En el séptimo apartado, cambios por órganos y sistemas. En el octavo lugar, el comportamiento psicosocial y las influencias socioculturales. En el noveno, lo que es la NOM 047 y la valoración pediátrica de estos pacientes. Y en décimo lugar, ya por último, las conclusiones del tema. Entonces, a manera de objetivo general, tenemos que vamos a conocer las definiciones de la pubertad y adolescencia, las etapas de estas mismas y los cambios biopsicosociales implicados en esta etapa para la atención de la salud de los adolescentes en pediatría. Como objetivos específicos tenemos el aprender a diferenciar entre la pubertad y la adolescencia, el conocer las etapas y los procesos implicados en cada una de estas etapas, establecer los cambios por aparatos y sistemas que suceden en esta etapa, el conocer el comportamiento psicosocial y las influencias socioculturales que tiene el adolescente y conocer la atención pediátrica que se debe dar a estos pacientes y el marco legal bajo el que debe realizarse. Entonces, para continuar, me gustaría preguntarle a Magali, ¿qué es la pubertad? Sí, Val. Pues van a ser todos los cambios que se van a dar entre este proceso de, pues, del cambio de la infancia a la adolescencia y pueden ser físicos y bioquímicos y pues son para alcanzar la madurez, ¿no? Ya sea sexual o sea, etcétera. Sí, así es. Y bueno, para complementar esta pregunta, quiero preguntarle a Guillén, ¿cuál cree que sea la diferencia de esta pubertad con la adolescencia? Sí, Val, de que, por ejemplo, la adolescencia ya implica más procesos psicológicos y socioculturales, a diferencia de lo que mencionó Magali, que es más en la maduración física y bioquímica. Sí, también está correcto. Y pues bueno, como lo mencionaron, la pubertad, bueno, les puse aquí que proviene de pubere, que es una palabra en latín que significa pubis con vello. Y pues bueno, es como tal un proceso biológico en el que se va a producir lo que es el desarrollo de los caracteres secundarios, la maduración completa gonadal y también de las glándulas suprarrenales. En esta etapa se adquiere como tal un pico de masa ósea, también grasa y muscular, y se logra lo que es ya una talla adulta. Bueno, esta definición encontré que obedece a lo que son criterios estadísticos, o sea, es decir, el momento de la aparición de los caracteres sexuales secundarios dentro de pues un intervalo de edad según el sexo y la población de referencia. Entonces, se considera que el inicio de la pubertad de manera pues normal va a ser entre los 8 y 13 años en las niñas con la telarquia y en los hombres va a ser entre los 9 y 14 años con el aumento del tamaño pues testicular. Bueno, el inicio de la pubertad también va a ser el resultado de pues la interacción de algunas variables genéticas, esto en un 70 al 80%, y en un 20 a 30% van a ser pues asociaciones con los factores reguladores, que así se conocen, que pues pueden ser señales endógenas propiamente y también ambientales, pues como lo son la alimentación, las características endocrinológicas del paciente, el lugar geográfico en el que pues vive, los estímulos, perdón, los estímulos psicológicos y sociales, también los cambios hormonales y pues la familia en la que se está desarrollando este adolescente. Y bueno, los cambios hormonales van a ser pues debidos a la interacción entre el sistema nervioso central, pues sería
hipotálamo, la hipófisis, y con su asociación a las gónadas y las glándulas suprarrenales. Y ya a manera de pues, diferenciar un poquito con lo que es adolescencia, que ahorita más adelante nos lo explicará Bri. La adolescencia pues va a ser el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, que pues sí se va a iniciar con la pubertad, pero esta pubertad pues es un campo, un aspecto, por así decirlo, pues puramente orgánico. Y ya como tal la adolescencia, como bien lo mencionaron, va a estar acompañada de los cambios pues emocionales, psicológicos y sociales para pues terminar con lo que es pues un adulto joven. En cuanto a las etapas de la pubertad, bueno, esta se puede dividir en 5 fases, según la Academia Americana de Pediatría, como pues podemos observar en esta tablita. En la fase 1, tanto en niños como en niñas, pues va a ser la fase prepuberal y pues no va a haber cambios ni desarrollo sexual. En la fase 2, en los hombres, en los niños, va a aumentar el tamaño de los testículos y va a comenzar lo que es el olor corporal. En las niñas va a haber crecimiento de las mamas, aparición del vello púbico, también olor corporal, y se va a dar lo que es un estirón de estatura. En la fase 3, en los niños va a haber aumento del tamaño del pene, el vello púbico ya comienza a aparecer y comienza también lo que son las eyaculaciones de una forma pues nocturna. En las niñas va a haber igual mayor crecimiento de las mamas, el vello púbico se vuelve más oscuro y rizado y va a haber aparición de flujo vaginal. En la fase 4 los niños ya van a tener pues un crecimiento de los testículos y el pene va a continuar su crecimiento, y también el pene y el saco escrotal van a cambiar de coloración, se van a oscurecer un poquito. El vello púbico va a ser más rizado y grueso. Aquí se va a sufrir el estirón repentino en los niños, y también va a haber un ligero desarrollo de las mamas. En las niñas va a haber lo que es el inicio de la menstruación y va a comenzar a diferenciarse el pezón de la areola. Y ya por último, en la fase 5, en los niños, bueno, en ambos ya se alcanza un estado completo de adulto maduro. El vello púbico igual bueno, en los hombres, en los niños se va a extender hacia la parte interna de los muslos, en las mujeres se va a extender hacia la parte igual interna de los muslos, y en ambos se va a dar lo que es un aumento de la estatura, pero ya no tal cual como el estirón repentino que se mencionaba en la fase 2 y 3, sino que va a ser pues más lento y hasta que paulatinamente se va deteniendo. Esto pues son propiamente las etapas de la pubertad, como les digo, de la American Academy of Pediatrics, pero también tenemos lo que es la escala de Tanner, que veremos un poquito más adelante. Bien, ahora pasando con la definición de adolescencia, esta proviene del latín adolescens y que significa joven o el que está creciendo o aquel que adolece. La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez y va a comprender el periodo entre los 10 a los 21 años, de acuerdo con el autor, pero ahorita vamos a ver en las etapas que esta edad varía un poco y tiene un inicio y una duración diferente de acuerdo al sexo. En las mujeres va desde los 10 más menos un año hasta los 16 años más menos 2 años de edad, y en los hombres empieza desde los 12 más menos un año hasta los 18 más menos 2 años de edad. Esta etapa de desarrollo, la adolescencia, se va a caracterizar por diversos cambios, tanto biológicos como físicos en la pubertad, cambios psicológicos y cambios sociales. Estos cambios los vamos a ver uno por uno más adelante. Ahora vamos a pasar a las etapas de la adolescencia, pero antes me gustaría preguntarle a Mari qué etapas cómo se divide la adolescencia y cuáles conoce. Sí, Bri. Bueno, en las etapas está la temprana, la media y la tardía. Sí, justamente. Gracias. Así como lo siguiente, por favor.
Así como lo comenta nuestra compañera Mari, la adolescencia se va a dividir en 3 etapas. La temprana, la media, la tardía, o también la podemos encontrar como la inicial, la media y la final, y cada una de las cuales se va a caracterizar por un conjunto de acontecimientos biológicos, cognitivos y sociales típicos. Cada una tiene diferentes características. Es importante saber que va a existir variabilidad entre cada adolescente, entre cada puberto, y pues de esto va a depender la cronología y la velocidad de desarrollo. No en todos va a ser igual, y también algo que influye mucho en la etapa de la adolescencia y en las diferentes etapas es el género y la cultura. Estas van a afectar de manera indirecta la forma en la que un adolescente se desarrolla, y también pues va a haber influencias físicas, sociales, así como ambientales. Entonces, empezando con la primera etapa de la adolescencia, tenemos la adolescencia temprana, de acuerdo al Nelson, que va al libro Nelson de pediatría, que va desde los 10 a los 13 años, y aquí se van a presentar diferentes características. Dentro de las características sexuales secundarias en las mujeres, ahorita más adelante lo vamos a ver en el desarrollo sexual, pero se van a presentar a partir de los 10 a los 13 años. En los hombres va a haber un alargamiento testicular y genital. Generalmente en las mujeres vamos a encontrar que es la aparición del botón mamario, y en cuanto a los cambios sociales de manera muy general, vamos a encontrar el egocentrismo, preocupación por cambios corporales, el autoconocimiento del cuerpo. Es aquí donde se inicia la autoexploración, la necesidad de privacidad y las relaciones con el mismo sexo. En este caso, en la adolescencia temprana o inicial, recordemos, el rango va desde los 10 a los 13 años, y en el físico, generalmente, para complementar, como les comento, es el desarrollo de mamas, desarrollo de vello púbico, desarrollo de vello axilar, y generalmente se da el estirón, que es lo que se conoce y muchas coloquialmente se dice. Eh, También en cuanto a la formación de la autoconcepción o de la identidad, en esta etapa, la adolescencia temprana, va a haber una preocupación por el cuerpo, porque el mismo adolescente empieza a ver que su cuerpo empieza a cambiar. Entonces eso indirectamente genera una preocupación, y también se da la autoconciencia sobre el aspecto y sobre el atractivo físico. En cuanto a la, eh, a la familia, como les comentaba, ya en esta etapa, desde los 10 a los 13 años, hay una mayor necesidad de intimidad y de privacidad, y es cuando se empiezan a explorar los límites de la dependencia frente a la independencia. Y en cuanto a los compañeros, pues va a haber afiliaciones por afinidad hacia los compañeros, pero del mismo sexo, principalmente. Y en lo sexual, pues como les comentaba, ¿no? A esta etapa inicial hay un aumento por el interés de la anatomía sexual. Va a haber ansiedad y dudas sobre aquellos cambios en el tamaño y en el aspecto físico de los órganos sexuales, y pues se va a requerir más intimidad. Ahora, en la adolescencia media, esta comprende la edad desde los 14 a los 17 años. En las mujeres, lo que vamos a encontrar aquí es una máxima velocidad de crecimiento. Se va a presentar la menarquia, si es que no se ha producido aún. Y en los varones, en las mujeres el estirón fue en la etapa temprana, y en los varones va a ser en la etapa media cuando se presente este estirón de crecimiento. También pues los caracteres sexuales secundarios, se comenta que también va a haber emisiones nocturnas, vello facial y corporal, así como cambios en la voz. Ahorita vamos a ver por qué estos cambios en la voz. También va a haber cambios, por supuesto, en la composición corporal, y generalmente va a haber la presencia de acné. Ahora, en el aspecto cognitivo y moral, de forma general, se va a dar la aparición del pensamiento abstracto, es decir, operaciones formales,
el adolescente va a ser capaz de percibir implicaciones a futuro, cuestiones o situaciones futuras, pero pues generalmente la toma de decisiones aún no es muy consciente y precisa, y va a tener emociones intensas que generalmente pueden producir a la toma de decisiones erróneas, ¿no? Que son bien conocidas. También va a haber una sensación de vulnerabilidad y de igual forma seguimos en la autoconcepción. Va a haber una preocupación muy importante por el atractivo físico y va a aumentar la introspección hacia el mismo adolescente. En esta etapa es cuando empieza bueno, desde antes en general, pero especialmente en esta etapa empieza a haber interés por el sexo opuesto, empieza a haber la capacidad de atracción hacia la pareja del sexo opuesto o del mismo sexo, y la exploración así de la identidad sexual, así como el inicio de las relaciones y de la actividad sexual en esta etapa es muy fuerte. Y por último, en la adolescencia tardía o adolescencia final, comprende desde los 18 hasta los 21 años. Aquí vamos a ver que la maduración física va a disminuir, es decir, va a haber una desaceleración del crecimiento. Va a haber un aumento de la masa muscular magra en varones, es decir, un aumento de la musculatura. Y pues aquí ya en cuanto a los aspectos sociales de forma general, vemos que ya van a surgir las ideas propias, el control de los impulsos, ya no van a ser como actuar de forma tan impulsiva, una imagen propia más estable, más establecida, y generalmente en esta etapa se da la consolidación de la identidad. Aquí ya hay una separación tanto física como emocional de la familia, o es lo que se espera al menos. Ya hay más autonomía y ya hay disminución del valor de pares. Y por último, ya también hay consolidación de la identidad sexual, y las relaciones generalmente que se establecen son más estables. Generalmente la etapa sexual en la adolescencia tardía se centra más en la intimidad y, como les comento, ¿no? la formación de relaciones estables, ya sea de pareja o de amistad. Y generalmente también ya se empieza a planificar el futuro y a cuestionarse el adolescente qué es lo que quiero en mi vida. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, todo esto que les comenté viene en esta tablita como a manera de resumen para que lo puedan estudiar. De forma, lo más importante es lo que se encontraba en la diapositiva anterior, pero bueno, aquí viene ya muy desglosado. Siguiente, por favor. Ok, ahora, encontré otra, según una tesis, en donde venía el libro del doctor que, bueno, no venía el libro, perdón, el doctor nos había recomendado un libro. No nos fue posible encontrarlo, pero encontré una tesis que lo mencionaba, y esta tesis dividía las etapas de la adolescencia de esta forma: de los 10 a los 14 años, a diferencia del anterior que era de los 10 a los 13 en la adolescencia temprana; de los 15 a los 17, la anterior era de los 14 a los 17, y de los 18 a los 21. Es un poco similar. En esta tesis mencionaba que en cuanto al área emocional, bueno, los dividía así, ¿no? Describía el área emocional, el área cognitiva y el área social. En el área emocional, durante la adolescencia temprana, mencionaba que va a haber una adaptación a un nuevo esquema corporal y una adaptación a la sexualidad. Recordemos que es cuando empiezan a darse los cambios, entonces el adolescente tiene intriga e interés sobre estos cambios. En el área cognitiva, pues se va a dar el pensamiento concreto y el auxilio moral, es decir, va a tener muchos cuestionamientos. Y en el área social va a haber un interés hacia el mismo sexo. En la adolescencia intermedia, que va de los 15 a los 17 años, el área emocional va a haber un establecimiento de la separación de los padres. En el área cognitiva se caracteriza por una adaptación del pensamiento abstracto, una expansión de las aptitudes verbales,
la moralidad convencional y una adaptación al aumento de las demandas. Y en el área social, pues va a haber un aumento de las conductas de riesgo para la salud, va a haber atracción sexual por el sexo opuesto o por el mismo sexo, y va a haber una aparición de los primeros planes vocacionales. Y por último, en la adolescencia tardía, menciona que en el área emocional va a haber un establecimiento de un sentido personal, de la mayor separación de los padres. En el área cognitiva se va a presentar un desarrollo del pensamiento abstracto complejo, y también mencionaba que es la aparición de la moral postconvencional. Y por último, en el área social va a haber un aumento del control del impulso, va a haber mayor identidad o un establecimiento de la identidad, y se va a dar el comienzo de la autonomía social, así como el establecimiento de la capacidad vocacional, que si lo podemos ver a manera de diferencia entre la anterior y esta, se igualan mucho. Hasta yo podría decir que simplemente es dicho en otras palabras, ¿de acuerdo? Ok, siguiente, por favor. Bien, ahora empezando con los cambios, vamos a ver los cambios que se van a dar en las diferentes clases. Los primeros que vamos a ver son cambios somatométricos, después vamos a ver los cambios neuroendocrinos, posteriormente los cambios a nivel sexual, y es aquí también donde vamos a mencionar la escala de Tanner, y por último cambios a nivel de órganos y sistemas, donde vamos a tocar el tema de cardiovascular, óptico, tegumentario, respiratorio y óseo, ¿de acuerdo? Entonces, empezando con los cambios somatométricos, es importante saber que la aceleración lineal del crecimiento va a comenzar a principios de la adolescencia, para que tengamos bien en cuenta pubertad y adolescencia y los podamos separar bien. Esto va a ser tanto para hombres como para mujeres, y se menciona que durante la adolescencia se va a alcanzar el 25 al 50% del peso final del adulto, a comparación que durante la pubertad se va a alcanzar del 15 al 25% de la talla final del adulto. Entonces, aquí podemos observar un esquema donde puse pico de máxima velocidad de crecimiento, y es en este esquema quiero mencionarles que las mujeres van a alcanzar la máxima velocidad de crecimiento, aproximadamente 8 a 9 centímetros al año van a crecer, unos 6 meses antes de la menarquia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque recordemos que la menarquia va a alentar o relante, ¿sí? Bueno, va a disminuir la velocidad de crecimiento de una mujer. A diferencia de los hombres, la aceleración de crecimiento generalmente es después de las mujeres, pero va a alcanzar una velocidad mayor, aproximadamente de 9 a 10 centímetros por año. Es por eso que generalmente los hombres son más altos, y generalmente es 2 a 3 años después de que las mujeres hayan interrumpido su crecimiento. Entonces es por eso que en la adolescencia generalmente las mujeres son más altas, o en la secundaria, si no me recuerdo, podíamos verlo, y los hombres eran un poquito más bajos, pero simplemente pasaron unos años, 2, 3 años después, y ya los hombres dieron el estirón que se les conoce. Ahora, siguiente, por favor. Bien, esta parte es muy importante porque el brote de crecimiento va a comenzar a nivel distal. ¿Qué quiere decir esto? Que primero va a haber un aumento de tamaño de las manos y los pies, después van a seguir los brazos y las piernas, y por último el tronco y el tórax. Este patrón de crecimiento hace que algunos adolescentes pues adquieran un aspecto raro o diferente al comienzo de la adolescencia, pero conforme avanza el tiempo pues se van a ir la composición física en cuanto a crecimiento de manos, pies, brazos, piernas, se va a igualar. Ahora, la composición corporal es importante mencionar que también va a variar tras alcanzar una velocidad máxima de crecimiento.
En el caso de los hombres, estos van a pasar por un aumento de la masa corporal magra, como les comentaba, es decir, se va a desarrollar la musculatura, mientras que las mujeres van a desarrollar una proporción mayor de grasa corporal. Es por eso que aumentan las caderas y las mamas, y en los hombres pues generalmente hay ensanchamiento de hombros por la musculatura. En esta etapa, si el adolescente tiene o existe una escoliosis previa, esta generalmente empeora debido al crecimiento tan acelerado del esqueleto axial. Ahora, el crecimiento óseo, en esta etapa, aproximadamente el 50 y el 65% del calcio total del cuerpo se va a depositar durante la pubertad, y el crecimiento óseo generalmente, o si no es que casi siempre, va a preceder al aumento de la mineralización y la densidad ósea, lo que corre en los adolescentes en esta etapa, corren el riesgo de un mayor riesgo de fracturas, porque por lo mismo de que primero es la mineralización antes de la densidad ósea. Entonces también por eso en esta etapa se dan mucho las fracturas en el adolescente, por ser una época de crecimiento rápido. Y también debido a que el crecimiento esquelético es antes que el crecimiento muscular, de la masa muscular, en esta etapa también es habitual que se presenten los esguinces y las distensiones musculares. Ahora, podemos observar aquí en la imagen de al lado, es un esquema que representa las curvas de velocidad del crecimiento tanto para niños, los niños son la línea roja continua, y las niñas, que son la línea azul punteada. Entonces aquí podemos ver que el pico de máxima velocidad que alcanzan cada uno de ellos, generalmente en una edad promedio. Para las mujeres es entre los 11 y los 12 años, de acuerdo al esquema, y para los hombres es entre los 13 y 14, más o menos a los 14 años es el pico máximo. Siguiente, por favor. Ok, bien, continuando con los cambios somatométricos, en este caso los requerimientos energéticos también van a aumentar. En los hombres, generalmente el requerimiento diario de calorías van a ser de 2.750 más menos 80 kilocalorías en los hombres, y en las mujeres va a ser aproximadamente el requerimiento de 2.200 calorías más menos 115, y las diferencias de composición van a ser notables arriba de los 9 años, debido a que las mujeres van a tener una mayor ganancia de grasa corporal que los hombres, a diferencia de los hombres que van a tener una mayor ganancia de musculatura. El incremento muscular va a tener su pico 3 meses después del incremento máximo de la talla, esto especialmente para los hombres, ¿de acuerdo? Ahora, como podemos ver en la imagen, se ve muy chiquita, pero se las explico. Este es un esquema que representa los cambios en el porcentaje de grasa, en la masa grasa y en la masa libre de grasa, tanto en las mujeres como en los hombres, desde el nacimiento hasta los 20 años de edad. Entonces, podemos ver que aproximadamente en el primer esquema, los niños son la línea azul, las niñas son la línea roja. A partir más o menos de los 13 años en adelante, esta cantidad de masa empieza a aumentar, el porcentaje de grasa empieza a aumentar, y podemos ver también en la parte de abajo, en el esquema de abajo, que las niñas son quienes tienen un mayor aumento de grasa. Es por eso que la línea roja predomina arriba de la línea azul, que representa a los hombres. Por lo mismo que las mujeres tienen mayor ganancia de porcentaje de grasa. Bien, siguiente, por favor.
Bueno, y comenzando con estos cambios, en el siguiente apartado tenemos lo que son los cambios neuroendocrinos. Y pues en este apartado lo que vamos a hablar es acerca de la hormona liberadora de gonadotropinas o la GnRH, que pues como sabemos en la infancia y antes de esta misma pubertad pues se encuentra inhibida, al igual que las gonadotropinas hipoficiarias, como lo serían la LH y la FSH. Aquí me gustaría preguntarle a Mer si recuerda cuál es la función de las gonadotropinas en el crecimiento del joven. Sí, Val. Principalmente van pues ayudar en el desarrollo de los caracteres sexuales, tanto de jovencitas como jovencitos, también en la regulación de la ovulación y en procesos de la reproducción. Sí, así es. Y bueno, como les comentaba, al inicio de lo que es la pubertad, pues ya la secreción de esta hormona liberadora de gonadotropinas, pues es cuando comienza su incremento y se secreta de forma pues pulsátil. Esta va a estar regulada por lo que es la acción de señales estimulantes, como por ejemplo por el sistema glutaminérgico, el noradrenérgico y el dopaminérgico, así como también pues de las péptinas, perdón. Y también va a tener señales inhibitorias, como lo son por el sistema GABAérgico y los opiáceos endógenos, que pues van a actuar a nivel del hipotálamo. La secreción de esta hormona liberadora de gonadotropinas también va a estar modulada por lo que es la interacción entre las neuronas que la están produciendo y de las células pues, gliales que se encuentran circundantes a estas neuronas. En cuanto a la genética, bueno, la literatura describe que el inicio de la pubertad pues va a estar regulada por todos estos factores, ¿no? Como se los había mencionado, en un 70-80%. Igual se menciona que la secreción pulsátil o el inicio del aumento de la secreción de la GnRH va a estar pues regulada por algo que se conoce como red nodal de genes, que pues va a regular los cambios en los circuitos neuronales que se presentan en el núcleo arcuato del hipotálamo. Y pues bueno, estos cambios son cambios transinápticos de tipo primero de aumento de los estímulos excitatorios de las neuronas que secretan esta hormona, que sería mediante la vía glutamato y la vía quispectina. Y en el siguiente lugar tenemos lo que es la disminución de los estímulos inhibitorios, que pues esto estaría dado por las neuronas GABAérgicas, así como las que producen sustancias opioides y las que producen al péptido inhibidor de gonadotropinas. Y bueno, en cuanto a los cambios que se dan en las células gliales, estas van a contribuir a lo que es la activación de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas por dos mecanismos. La primera es a través de la liberación de factores pues de crecimiento que van a actuar sobre los receptores de las neuronas que producen a la GnRH. Pues tenemos como el factor de crecimiento transformador tipo beta, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y el segundo mecanismo sería a través de cambios en la propia adhesividad de estas pues, células gliales sobre las neuronas que producen a la GnRH. También hay un apartado que nos habla sobre la epigenética, que nos dice que existen diferentes factores externos que pues, van a modificar la expresión de estos genes de la red nodal y pues influyen en el inicio de la pubertad. En estos tenemos lo que es la nutrición, el ejercicio, el estrés, los factores sociales y psicológicos, el ritmo circadiano, las horas de luz y los disruptores endocrinos ambientales y también lo que son los pesticidas. Bueno, ahora, la hormona liberadora de gonadotropinas induce lo que es la síntesis y la liberación pues pulsátil de las gonadotropinas, ¿no? Como ya les había mencionado.
estas de tipo hipofisiarias, como pues sería la LH y la FSH. Esto va a ser en las células gonadotrópas hipofisiarias, que pues van a actuar sobre las gónadas para inducir la maduración de las células germinales, que pues sería óvulos en caso de las mujeres y espermatozoides en caso de los hombres, ¿no? Y también van a estimular lo que son la producción de los esteroides sexuales, así como también de los péptidos gonadales, como lo serían la inhibina, o las inhibinas más bien, las activinas y las folistatinas. Y también se estimulan otras hormonas circulantes, como lo sería la leptina, que pues van a estimular e inhibir diferentes niveles del eje hipotálamo hipofisiario gonadal. Y bueno, la testosterona en el hombre y lo que es el estradiol en la mujer, pues van a ser los causantes del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Y van a realizar también lo que es un control negativo a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, para reducir la secreción de esta hormona liberadora de gonadotropinas y propiamente pues de la liberación de las gonadotropinas. Y bueno, al inicio de la pubertad, la LH y la FSH van a ser liberadas pulsátilmente, principalmente en la noche, y conforme va avanzando en la pubertad, se van liberando ya también en el día. Voy. ¿Sí se me escucha bien? Sí, ya te escuchas. Sí, vale. Gracias. A ver, permítanme tantito. Ok. Bien, entonces vamos a iniciar a hablar de la maduración sexual o desarrollo sexual en esta etapa. Es importante, vamos a empezar principalmente con los cambios sexuales. En este caso, los cambios en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios se puede describir mediante de dos formas: mediante los estadios de madurez sexual, o en sus siglas EMS, o mediante los estadios de Tanner. Entonces yo les voy a hablar de los primeros y más adelante les vamos a explicar los estadios de Tanner, ¿de acuerdo? Entonces, empezando, es importante saber que el primer signo en las mujeres de inicio de esta etapa va a ser la aparición del botón mamario, y en los hombres la primera manifestación va a ser el aumento del tamaño testicular y de la bolsa escrotal. Es importante saber que los caracteres sexuales secundarios van a depender de la estimulación androgénica, a excepción del desarrollo mamario, que depende directamente del estímulo estrogénico. En los hombres, especialmente, el primer signo visible de la pubertad y lo primero que marca el estadio de madurez sexual va a ser, como les comento, el aumento de tamaño testicular, que va a comenzar a los 9 años aproximadamente, seguidos de la aparición de vello púbico. Posteriormente se va a producir el crecimiento del pene, y el máximo crecimiento se va a producir cuando los volúmenes testiculares van a alcanzar alrededor de 9 a 10 centímetros durante la última etapa del estadio de maduración sexual. Y bajo la influencia de la hormona luteinizante y la testosterona, los túbulos seminíferos, los epidídimos, las vesículas seminales y la próstata van a aumentar de tamaño. También en esta etapa es común que empiece a aparecer semen en la orina, y también en esta fase puede producirse emisiones nocturnas. Esto es muy normal, y aproximadamente en el 40 al 65% de los hombres se produce cierto grado de crecimiento en el tejido mamario, pero es muy leve. Ahora, en cuanto a las mujeres, como les comento, el primer signo visible de la pubertad y
el dato que marca esta clasificación, los estadios de madurez sexual, es la aparición de los botones mamarios, o también conocido como telarquía, entre los 7 y los 12 años de edad. Y en un pequeño porcentaje de las mujeres se va a desarrollar el vello púbico o pubarquia antes de la aparición de los botones mamarios, pero es más común que sea después. Otros cambios que no son cambios notables físicamente, pero que sí suceden, es el agrandamiento de los ovarios, el agrandamiento del útero, los labios mayores y el clítoris, así también como el engrosamiento del endometrio y de la mucosa vaginal. Antes de la menarquia, generalmente aparece un exudado vaginal claro, que es lo que se le conoce como leucorrea fisiológica. Esto también es completamente normal. Y generalmente la menstruación comienza en los 3 años posterior a la telarquía, o sea, a la aparición de los botones mamarios. La edad media es en los 12 años de edad, y el rango normal para la aparición de la menstruación es de los 9 a los 15 años. La cronología de la menstruación o la menarquia generalmente está determinada por la genética, y bueno, también se ha dicho que se han descrito, que influyen factores como el tejido adiposo o la adiposidad, las enfermedades crónicas, el estado nutricional de la paciente y el entorno físico y psicosocial en el que se desenvuelva. En cuanto a los primeros ciclos menstruales, es frecuente que sean anovulatorios, es decir, van a ser irregulares, pero generalmente aparecen los ciclos cada 21 o 45 días, y el sangrado suele durar de 3 a 7 días. Bien, siguiente, por favor. Ahora ya, bueno, comenzando con lo que es la escala de Turner, me gustaría preguntarle a Josh si sabe para qué se utiliza esta escala o qué es lo que evalúa. Sí, bueno, la escala de Turner es una valoración en donde vemos el proceso de maduración sexual en cuanto a niños, adolescentes y también en adultos. Así es. Bueno, esta escala pues va según sea el paciente, pues niño o niña. Como bien lo mencionó Josh, pues va desde este estadio hasta el estadio adulto, y se va a dividir en ambos sexos en 5 estadios. En el estadio 1, en mujeres, este va a corresponder a lo que es pues propiamente un estadio infantil. No va a existir pues ningún grado de lo que es el desarrollo mamario, y pues tampoco va a haber presencia de lo que es el vello púbico. En el estadio 2 ya comienza lo que es la telarquía, que nos estaba platicando Bri, que era la existencia ya de un botón mamario que pues, se puede palpar como lo que es un pequeñito nódulo. Igual la areola va a aumentar un poquito de tamaño, y comienza a aparecer pues escasamente el vello púbico, pero como un pelo lacio, y pues va a predominar en la zona de los labios mayores. En el estadio 3 va a comenzar a crecer lo que es la mama y el pezón, van a crecer un poquito más y van a tener un contorno redondeado, por así decirlo, en un perfil lateral. Igual va a incrementar lo que es la cantidad del vello púbico, y este vello se va a oscurecer, se va a hacer más grueso y se va a rizar un poco. En el estadio 4, igual la areola y el pezón pues ya se encuentran en una forma de tamaño mayor, y se va a formar lo que es una pequeña elevación que va a sobresalir al resto de la glándula mamaria. El vello pubiano va a ser pues ya similar al de una mujer adulta, y va a ocupar una superficie menor a la presencia del vello púbico adulto. Y ya por último, en el estadio 5, ya va a corresponder a lo que es pues el estadio adulto. Va a haber presencia ya de una glándula mamaria pues desarrollada de forma
adulta va a desaparecer el montículo que les estaba describiendo en el estadio anterior y va a haber presencia de vello púbico, pero va a tener una aparición, una morfología de triángulo invertido, que como ya lo sabemos, y pues se va a extender hasta la parte superior de los muslos. Y en los niños igual se divide en 5 estadios. En el primer estadio igual va a corresponder a lo que es pues un estadio meramente infantil. El volumen testicular va a ser inferior. Bueno, se menciona que más adelante les comentaré, pero podemos utilizar diferentes herramientas o técnicas para evaluar el tamaño testicular, pero se mide por volumen. Entonces se menciona que en este estadio el volumen testicular va a ser menor de 4 centímetros cúbicos y puede ser que a lo largo de la vida prepuberal pues no aumente y se mantenga entre 1, 2 o 3 centímetros cúbicos y pues todavía no va a haber presencia de lo que es el vello púbico. En el siguiente estadio, el volumen testicular ya ahora sí va a ser mínimo de 4 centímetros cúbicos. La piel escrotal se va a hacer pues más rugosa y va a ser más gruesa y va a adquirir un color un poquito más oscuro. El vello púbico va a comenzar a aparecer como pues vellitos finitos y lacios en la base del pene, y ya en el siguiente estadio, que sería el 3, este ya va a estar caracterizado por el aumento del tamaño del pene y va a, por así decirlo, a notarse más en la forma, más bien en la longitud del pene, va a crecer más lo que es la longitud, y también el volumen testicular va a aumentar. En este estadio ya se dice que puede ser entre los 8 y los 12 centímetros cúbicos, y el vello pubiano va a estar pues ya con una apariencia de pelos o de vellos más largos y abundantes. Va a comenzar a rizarse y se va a comenzar también a extender hacia la zona púbica y no solo en la base del pene. En el cuarto estadio, el tamaño del pene igual continúa aumentando su longitud y su circunferencia. El glande también aumenta de tamaño a medida que aumenta el pene, y el volumen testicular ya va a comenzar a ser entre 12 y 15 centímetros cúbicos. El vello púbico ya va a estar pues un poco más grueso, rizado y oscuro, y va a cubrir la mayor parte de la superficie pues púbica. Y ya en el estadio quinto, ya va a ser el estadio correspondiente a la madurez del adulto. El volumen testicular ya va a ser superior a 15 centímetros cúbicos, y pues el vello pubiano va a aparecer ya en este estadio del adulto en la parte superior e interna de los muslos y con una dirección hacia la línea alba. Ok, ahora vamos a pasar por último, en cuanto a los cambios de órganos y sistemas, a la maduración cardiovascular, y vamos a mencionar lo más importante de cada sistema, ¿de acuerdo? En el caso de la maduración cardiovascular, estos cambios van a ser más notorios durante la adolescencia media o intermedia, y dentro de estos se van a encontrar el aumento del tamaño cardíaco, de la presión arterial, del volumen sanguíneo y del hematocrito, principalmente en los valores, en los varones, sí, o en los hombres. Es importante saber que el tamaño del corazón va a ser directamente proporcional al tamaño del cuerpo. Por lo tanto, el corazón de los niños justamente va a ser más pequeño que el de los adultos, y como consecuencia de ello, pues también va a haber un menor volumen sanguíneo. El volumen sistólico de los niños va a ser menor a comparación del de un adulto, y la frecuencia cardíaca máxima de un niño solo se va a lograr compensar una parte. La frecuencia cardíaca máxima solamente va a lograr compensar en parte esta disminución del volumen sanguíneo, y por lo tanto el gasto cardíaco máximo va a ser menor
que el de un adulto, normal. Entonces, a medida que el niño, el puberto y el adolescente van creciendo, el tamaño del corazón y el volumen sanguíneo también van a aumentar en relación con el tamaño corporal. Entonces, esto quiere decir que a medida que aumenta el tamaño corporal, también lo va a hacer el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca va a disminuir. Este esquema que vemos aquí esquematiza la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Aquí mencionan los valores máximos de cada uno de estos: frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa de oxígeno en un niño de 12 años y en un adulto totalmente maduro. En este caso, el niño es el que se representa con la línea azul y el adulto u hombre maduro es el que se representa con la línea roja. ¿Okay? Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener también... ¿le puedes dar una atrás, por favor? Me gustaría preguntarle a Alexis qué cambios de la piel o cambios tegumentarios conoce que sucedan en esta etapa de pubertad y adolescencia. Sí, Brisa. Pues hay un desarrollo de lo que son las glándulas sebáceas y sudoríparas. También la unidad pilosebácea, que es la del vello, pues aumenta o se desarrolla, y el aumento también de las glándulas sebáceas y sudoríparas pues va a hacer que produzca pues sudoración y la aparición de, por ejemplo, pues grasa en la piel o el sebo y el desarrollo de acné. Sí, muchas gracias. Siguiente. Justamente así como lo comentaba Alexi, en los cambios de la piel o la maduración tegumentaria, esto va a estar asociado directamente a la estimulación androgénica y de las glándulas sebáceas y de las glándulas apocrinas. Esto nos puede producir acné y olor corporal. Por eso es muy común que los adolescentes empiecen a emanar esos olores y pues en realidad es muy característico, pero justamente es por esta estimulación androgénica tanto en mujeres como en hombres. En cuanto a los cambios ópticos, vamos a ver que va a haber una elongación del globo ocular. Esta elongación puede dar lugar al desarrollo de miopía, por eso también es común que a partir de esta edad se empiecen a hacer estos diagnósticos y el uso de los auxiliares como lo son los lentes. Y en cuanto a la maduración respiratoria, estos van a ser más notorios durante la adolescencia media también y van a ir de la mano con el desarrollo cardiovascular. Vamos a encontrar un aumento de la capacidad vital pulmonar, una mayor capacidad aeróbica. Vamos a ver también que en esta parte va a haber un aumento o un crecimiento rápido de la laringe, de la faringe y de los pulmones, lo cual nos va a provocar cambios en la voz, especialmente en los hombres, y por eso es muy común que antes de que se dé este cambio en la voz o cambio en la calidad vocal que mencionaban, esté precedido de una inestabilidad en la voz. Por lo general, antes de que se termine esta maduración, los hombres van a tener como una voz quebradiza, pero ya una vez que llegue a su maduración total van a tener la voz del adulto, ¿no? La voz final. Y siguiente, por favor. Bien, en la maduración ósea, esta va a ser continua desde el nacimiento hasta la adolescencia. Esta no va a parar. Es decir, no va a parar y tampoco va a iniciar solo en la adolescencia, sino que desde el nacimiento, como lo hemos visto en
clases anteriores. Y durante los 11 a los 16 años de edad aproximadamente se va a dar la osificación de las manos. Va a ser un pisiforme al inicio, la osificación, también de la cresta ilíaca alrededor de los 13 años y la osificación del isquio y el pubis 2 años después, a los 15, y la osificación en general de la estructura del hombro, lo que es húmero, clavícula, alrededor de los 15 hasta los 18 años. Y este es un esquema en donde podemos ver los cambios de la densidad mineral ósea a lo largo de la vida, especialmente de una mujer, y la disminución de la densidad mineral ósea a partir de los 50 años. Va a ser menos rápida en los hombres que en las mujeres. Okay. Siguiente. Bien, ahora me gustaría preguntarle a Merlín. ¿Le puedes dar una atrás, por favor? ¿Cuáles son los cambios dentales que se van a presentar en esta etapa? Sí, Uri. En este caso también hay el cambio la pérdida de los órganos dentales residuales y me parece que también se da la erupción de los molares permanentes y de algunos premolares, y principalmente también es la maduración ósea que también ya nos comentabas, pero en este caso de la mandíbula. Sí, justamente. Los cambios dentales van a consistir generalmente inician al principio de la adolescencia y van a consistir en el crecimiento de la mandíbula, van a perderse los últimos dientes permanentes y va a haber erupción de los caninos, los premolares y por último los molares permanentes. Debido a que hay una exacerbación de los trastornos de la mordida por lo mismo del crecimiento, es común también que se requieran aparatos ortodónticos a esta edad. Y por último, vamos a tener también cambios o alteraciones en los patrones de ciclo sueño-vigilia. Estos cambios son cambios fisiológicos y lo que vamos a observar aquí son un aumento de la necesidad del sueño, lo que va a provocar que la mayoría de los adolescentes tarden más tiempo en conciliar el sueño y por lo tanto pues tengan más dificultades para despertarse por las mañanas a horas tempranas. Generalmente se comenta para ir a la escuela. Siguiente, por favor. Ok, y ahora llegando a lo que es el comportamiento psicosocial, aquí se va a estudiar lo que son los aspectos pues psicosociales que pues se dan durante la adolescencia. Tenemos aquí a dos autores. El primero es Piaget, que él dice que durante la adolescencia se va a pasar de lo que es un pensamiento concreto a un pensamiento meramente abstracto con una proyección del futuro, y esto ya es pues característico de la madurez o de la adultez. Entonces también dice que a partir de los 12 años es cuando se alcanza el desarrollo cognitivo con una capacidad pues de pensar de pensar en abstracto, y que ya a los 15 a 16 años se va a alcanzar lo que es el desarrollo de la moral, o sea, pues que el adolescente ya debe de saber lo que está bien y lo que está mal. Jed es el segundo autor. Él pues su estudio fue más recientemente, aproximadamente por ahí del 2014, y él lo que demostró fue que hasta los 25 o 30 años no se va a alcanzar lo que es el desarrollo completo de la corteza prefrontal, perdón, y que gracias a esta madurez se va a adquirir lo que es la capacidad para distinguir y delimitar lo que conviene o no hacer, por ejemplo, para planificar, para razonar y para controlar los impulsos. Es decir, que pues ya es tal cual la maduración definitiva. Y esto, según pues Jed, explica que por eso se da la implicación de los jóvenes en las conductas de riesgo,
hasta que se da la maduración completa de esta corteza, y que pues a diferencia del adulto que ya tiene el lóbulo frontal pues totalmente desarrollado, pues los adolescentes se dejan llevar por impulsos emocionales, como lo son el de la ira, y pues por eso es que se implican en conductas de riesgo, en peleas, etcétera. Y aparte del crecimiento y el desarrollo físico, van a existir lo que son objetivos psicosociales que durante esta etapa pues se van a presentar, ¿no? Por ejemplo, el lograr la independencia de los padres, el tomar conciencia de la imagen corporal y de la aceptación del cuerpo, el establecer relaciones con amigos o relaciones interpersonales, igual el adoptar estilos de vida y el establecer lo que es una identidad del yo, una identidad sexual y una identidad de la moral. Entonces, pues aquí tenemos lo que son los objetivos psicosociales que acontecen durante esta etapa. En la adolescencia inicial vamos a tener que va a haber un menor interés por los padres y va a haber un comportamiento o un humor inestable. La imagen corporal les va a preocupar a los adolescentes y pues se van a preguntar si su cuerpo es normal o si es distinto al de otros adolescentes. Van a presentar lo que es una inseguridad pues igual física y se van a comparar con otros adolescentes. En cuanto a sus relaciones interpersonales, pues ya van a tener relaciones con amigos y va a comenzar lo que es pues sí, el interés por el sexo opuesto, y van a tener sentimientos de ternura y miedos. Y en cuanto a la identidad personal o del yo, va a haber una mayor capacidad cognitiva, va a haber autointerés, objetivos idealistas, va a presentarse lo que es la intimidad, los sentimientos sexuales y el que no controlen sus impulsos. Ya en la adolescencia media va a haber un mayor conflicto con los padres y se va a pasar más tiempo con los amigos, va a haber una aceptación del cuerpo a menos que pues haya un trastorno, y va a haber mayor integración con los amigos, va a haber conformidad con las reglas, los valores de la familia, y va a haber una mayor capacidad intelectual y mayor presencia de sentimientos. En la adolescencia tardía va a haber lo que es la receptación de los consejos o de los valores paternos, y va a haber cuestionamiento de ellos para aceptar todo lo que son los consejos de los padres. Va a haber una aceptación de la imagen corporal, pero esta imagen, pues como les mencionaba, va a preocupar si hay un trastorno pues, físico o psicológico. Y va a haber una menor importancia del grupo de amigos, va a haber una menor experimentación y mayor pues presencia de relaciones íntimas. El pensamiento abstracto ya va a estar meramente establecido, va a haber objetivos realistas, valores morales, religiosos y sexuales, y ya va a comenzar a comprometerse el adolescente y a establecer límites. En cuanto a las influencias socioculturales, bueno, les coloqué esa frase que me gustó, me llamó la atención, que dice que el adolescente actual no es mejor ni peor que en épocas pasadas, simplemente es el reflejo de la sociedad en la que vive. Y pues bueno, a manera pues de dato epidemiológico, por así decirlo, encontré que actualmente cerca del 80% de los pues más de 1.500 millones de jóvenes del mundo entre pues 10 y 24 años viven en algún país en desarrollo, y pues es importante saber esto y tener claro el contexto pues sociocultural e incluso el político en el que nos estamos encontrando pues para poder atender los problemas y la salud que pueda presentar el adolescente. Bueno, dado a que pues este adolescente va a ser el reflejo de la sociedad en la que pues va a estar inmerso, y pues es evidente que el entorno y la familia que tiene pues van a influir en la manera en el que se desarrolla, ¿no? Se dice actualmente que los jóvenes son consumidores de moda y tecnología, por ejemplo, pues de ropa en tendencia, se realizan cirugías, pues adquieren carros, y que también presentan nuevas formas de ocio y también entretenimiento, como pues ya toxicomanías meramente, como lo es el alcoholismo, las drogas, que también pueden tener explotación de su cuerpo. Y pues al igual que se sabe, el comportamiento cambia, y en casa se dice que se aíslan y pues gastan su tiempo
mayormente en redes sociales. También un factor que influye mucho es el tamaño y la estructura familiar, dado a que pues se ha modificado actualmente, ¿no? Dado a que los padres pues ya tienen menos hijos, ya los tienen de una forma pues más tardía, se ha reducido el número de los integrantes de la familia, han aumentado también los divorcios y pues han aparecido algunas otras formas o nuevas formas de familias como pues las monoparentales, las los de padres con un solo hijo, pues etcétera, ¿no? E incluso pues las de padres homosexuales. Entonces todo esto va a tener que ver con el desarrollo del adolescente, el contexto en el que vive, la salud que presenta y bueno, pues como lo sabemos, la familia va a ser el apoyo principal de estos jóvenes y se dice que es una estructura social y cultural que actualmente se encuentra en crisis. Y bueno, por todo lo anterior, pues es importante que tengamos muy presente que los problemas y las enfermedades que van a presentar estos pacientes, pues no solo van a ser consecuencia de patógenos, ¿no? O de causas biológicas, sino pues también de su desarrollo psicológico, del desarrollo social, ya que pueden presentar lo que son trastornos mentales o que realicen conductas de riesgo que pues pongan en peligro su vida, perdón, y también pues estas enfermedades tienen que ver con su desarrollo biológico, igual con las enfermedades infecciosas meramente, con patologías propiamente de la adultez que pueden ser detectadas de forma sintomática durante esta etapa. Entre estos ejemplos pues tenemos lo que es la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la hiperlipidemia, etcétera. Y pues también puede haber ya presencia de un inicio de alguna enfermedad crónica. Entonces pues por todo lo anterior es necesario que se prevengan los factores de riesgo y pues favorezcamos o mejoremos los factores de protección en estos adolescentes. Y pues bueno, aquí... Ay, Sí, Valeria, un momentito. sí, doctor. Adelante, por favor.
Doc. Y bueno, igual en estas influencias socioculturales tenemos lo que son factores de protección durante esta etapa. Estos fueron descritos por un médico llamado Gesor en 1977 y pues tenemos de 3 tipos. Los que son propiamente del adolescente, los muestro aquí, que pues serían que el adolescente tenga una buena salud física, que tenga una buena concepción de su imagen corporal, que sea responsable de su salud y la cuide, que realice actividad física, que tenga pues buenas relaciones interpersonales, habilidades pues de socializar, que tenga una elevada autoestima, etcétera. Y también tenemos lo que son de carácter familiar y de la comunidad, que pues van a tener mucho que ver con el desarrollo y la salud o los problemas de salud, tanto pues físicos y sociales o psicológicos que presente el adolescente en esta etapa. Entonces ya como tal el papel del pediatra va a ser el conocer si el desarrollo puberal y la evolución psicológica y social son adecuadas y si el desarrollo del adolescente pues es integral, y esto se va a realizar mediante una correcta historia clínica y un correcto examen físico, y también aquí se va a requerir de la ayuda de la familia, pues ya sea del padre, de la madre o del tutor encargado del adolescente. Todo esto va a ser con base en un marco legal, el cual está establecido por la NOM 047, y pues esta es para la atención a la salud del grupo etario de los 10 a los 19 años. En esta norma se establece que la adolescencia va a ir a partir de los 10 años de edad o incluso más, y pues propiamente va a ser una serie de fases y no una etapa de desarrollo pues uniforme o lineal. También establece que las etapas previas y posteriores a la adolescencia van a ser sumamente importantes para que el adolescente pueda adoptar y mantener un estilo de vida que pues promueva su salud, ¿no? Y que evite la enfermedad. El objetivo tal cual de esta norma es que se establezcan los criterios que debemos de seguir para ofrecer una atención integral a la salud de estos pacientes, igual para la prevención y el control de las enfermedades, pues en un grupo etario de pacientes de 10 a 19 años de edad, así como la promoción de la salud con perspectiva de género, con perspectiva cultural y con un respeto a sus derechos fundamentales. También se va a establecer en esta norma lo que es la atención de la salud, que debe de ser flexible, amigable y cálida, y que debe de garantizar la confidencialidad para pues mantener al paciente en confianza. Tiene que garantizar también la privacidad y el respeto a la dignidad, a la inclusión y a la no discriminación de estos pacientes, pues conforme a las disposiciones legales y jurídicas. Bueno, igual en esta norma se establece pues cómo se debe de realizar la anamnesis y la exploración física. Y bueno, ya comenzando con lo que es la valoración del desarrollo puberal y psicosocial en la consulta, lo primero que debemos de llevar a cabo es una correcta y completa anamnesis, ¿no? En esta debemos de tener muy en cuenta lo que es la confidencialidad, la privacidad y pues el establecer una buena relación de confianza con el joven. Hay que escucharlo y hay que observar también su lenguaje pues no verbal. Entonces, en la anamnesis, primeramente vamos a interrogar lo que es el motivo de la consulta, pero también se deben de abordar los aspectos de la vida que son pues importantes en este adolescente. Encontré que existe un acrónimo que nos puede ayudar a recordar los aspectos que debemos de interrogar. Este acrónimo es factores, y aquí vamos a interrogar cómo está la situación familiar, social en cuanto a los amigos, el colegio, las toxicomanías, los objetivos que tiene el adolescente, los riesgos que presenta, su estima y cómo está desarrollando su sexualidad. También debemos de preguntar sobre su desarrollo psicosocial, pues en cuanto a la independencia de los padres, cómo son sus relaciones en casa, si tienen problemas, si hay una red de confianza o no. Igual hay que interrogar acerca sobre su imagen corporal, el cómo se ve el adolescente, si le preocupa alguna parte de su cuerpo, pues si toma alguna medicación para estos trastornos o si tiene meramente trastornos de alimentación.
También hay que interrogar acerca de sus relaciones interpersonales, o sea, de los amigos, si es sociable, si tiene alguna dificultad pues para llevar a cabo relaciones sociales, qué tal va en la escuela, pues en cuanto a sus estudios y las relaciones, si tiene pareja, etcétera. Y también hay que interrogar acerca sobre su identidad, o sea, cuáles son sus sentimientos, si los reconoce, cómo está su ánimo, cuáles son sus valores, si tiene pues problemas o si tiene o realiza conductas de riesgo, si pues utiliza drogas, si tiene sexo no seguro, etcétera. Y también debemos de pedirle que describa lo que es la secuencia y el tiempo de la aparición de los caracteres secundarios. Propiamente en los hombres, pues debemos preguntar cuándo inició el aumento del tamaño testicular, si hay simetría o asimetría de los testículos, cuándo aumentó el tamaño del pene, cuándo inició la axilarquia y la pubarquia. Y en mujeres debemos de preguntar cuándo inició la telarquia, si es uni o bilateral, y cuándo apareció también la pubarquia y la axilarquia. Y en ambos sexos debemos de valorar lo que es la curva del crecimiento. Ahora, en el examen físico, este lo vamos a realizar siempre teniendo en cuenta que hay que pues, preservar la intimidad y la privacidad del paciente, ¿no? Dado que pues, en esta edad también es muy vulnerable. Hay que explorar lo que es el peso, la talla, el índice de masa corporal, la tensión arterial y la velocidad del crecimiento. Y todos estos datos, si es posible, hay que pues interrogarlos o explorarlos mediante lo que son percentiles o desviaciones estándar. También en la inspección hay que pues identificar el fenotipo del paciente, si presenta pues lesiones cutáneas como lo sería pues acné, algunos signos de enfermedades autoinmunes o inmunológicas como lo serían pues manchas café con leche, si tiene propiamente lesiones causadas por él mismo, si presenta vello, bocio, la telarquia, la pubarquia, si hay adipomastia o si hay algún aumento del tamaño de la bolsa escrotal. En la palpación hay que distinguir entre el tejido glandular, hay que ver si hay adipomastia, hay que ver también el tamaño y la simetría testicular. En la auscultación se va pues, a realizar una cardiopulmonar y un examen completo. Y es necesario que por último también describamos el estadio puberal en el que se encuentra el adolescente. Esto pues mediante la escala de Tanner, ¿no? Que ya vimos en diapositivas pasadas. También encontré que en los varones se puede valorar lo que es el tamaño testicular con el orquidómetro de Prader, que es esta imagen que está aquí, este instrumento. Y bueno, este pues va a ser usado para medir el volumen de los testículos en centímetros cúbicos, como les había mencionado hace rato, o en mililitros. Y este aparato pues esta herramienta nos sirve porque vamos a palpar lo que es el testículo y lo vamos a comparar con en qué escala de crecimiento de este orquidómetro se encuentra. Y bueno, dependiendo de la comparación del tamaño testicular con el orquidómetro, también se puede establecer una relación con el estadio de Tanner, como se muestra aquí. Entonces, por ejemplo, si en el orquidómetro encontramos que el testículo tiene un volumen menor a 4 mililitros, se va a encontrar en un estadio de Tanner 1. Si ya es un volumen mayor o igual a 4 mililitros, va a ser un estadio de Tanner 2. Si es igual o mayor a 8 mililitros, va a ser un Tanner 3, aunque pues recordemos que igual este estadio de Tanner 3 pues lo marca el crecimiento del pene y del vello púbico, ¿no? Y ya si presenta un volumen mayor de 12 milímetros o igual, va a coincidir con un Tanner 4. Y por último, si presenta un volumen mayor o igual a 18 mililitros, ya va a coincidir con un estadio de Tanner quinto. Bien, por último vamos a pasar al caso clínico. Esta vez decidimos, debido a los problemas emocionales y sociales y los conflictos internos que presenta un adolescente, decidimos elegir un caso clínico que abarque un poco de esto, más que algo patológico como tal, sino más como una patología
psiquiátrica. Y bueno, empezamos describiéndolo. Este es el caso de una adolescente de 14 años que es remitida por su pediatra a la unidad de adolescencia del Hospital La Paz por pérdida de peso objetivada. Siguiente, por favor. Ese es el motivo de consulta. En la anamnesis tenemos que la paciente acude a consulta acompañada por ambos padres. Estos refieren que desde hace 7 meses, desde mayo de ese día, comenzó a pedir a su madre que cocinara más sano, disminuyendo la ingesta y saltándose algunas comidas. Al principio pensaban que esto era algo normal para su edad y los padres, pensando que era algo normal, pues le permitieron perder peso, incluso le facilitaron algunas medidas para que ella pudiera estar mejor, pero ahora no saben cómo motivarla para que coma. La adolescente está obsesionada con las calorías que ingiere y refiere que está tomando alrededor de 800 calorías por día, y desde hace un mes la ingesta se ha reducido a manzanas y agua únicamente. Ha perdido unos 11 kilogramos, de 54 kilos pasó a 41 kilos, es decir, ha perdido 21%, y presenta amenorrea desde hace 3 meses. Los padres no refieren conductas purgativas ni ejercicio. Bien, gracias. La madre, continuando con la anamnesis, la madre refiere que desde pequeña era una niña algo gordita, así lo mencionó ella. Han notado que la adolescente siempre ha sido una niña alegre, feliz, dócil, como cualquier niño normal, pero que ahora se encuentra más irritable, se enfada con mayor frecuencia y sin motivo alguno, y tiene tendencia a encerrarse en su cuarto y no salir. Ella en general menciona a los padres que nunca ha sido una niña comunicativa, pero que su rendimiento ha empeorado, su rendimiento escolar, y que pues antes era una chica sobresaliente a diferencia de los resultados que está dando ahora. También refiere que ella tiene una amiga con problemas con la alimentación. Siguiente, actualmente cursa el 3er año de la escuela y tiene una buena red social, un buen círculo social, y los padres pues niegan acoso previo. En cuanto a los antecedentes familiares de importancia, su padre tiene 48 años, estuvo en tratamiento con benzodiazepinas hace años por ansiedad, y tiene una madre de 46 años que estuvo en psicoterapia durante algunos meses tras una separación conyugal, es decir, un divorcio, y tiene un hermano de 10 años aparentemente sano. Siguiente, por favor. En cuanto a su estructura familiar, sus padres se encuentran divorciados desde hace 4 años. El padre actualmente está casado de nuevo, desde hace 4 años también, y la adolescente convive con su madre y con su hermano menor de 10 años. Al padre refiere que lo ven todos los días y están en su domicilio los fines de semana alternos y algunas partes de las vacaciones. Ahora, se pidió una entrevista a solas con la adolescente, se le pidió a los padres que permitieran estar a solas con ella, por supuesto informando de la confidencialidad existente entre la adolescente y nosotros los médicos. Entonces, durante la entrevista o el interrogatorio con ella a solas, la adolescente la adolescente se encuentra consciente, orientada, abordable, es decir, que se puede tener una plática continua, aunque poco comunicativa, y se nota que frecuentemente responde no sé y con un ligero aumento de la latencia de las mismas, y también presenta quietud psicomotriz. El adolescente refiere que de pequeña no estaba gordita, sino que ella se percibía como obesa, y desde hace 1 año y medio ha intentado en varias ocasiones adelgazar por esta misma razón, pero no ha tenido éxito en conseguirlo, o aparentemente esa es la percepción que ella tiene. En mayo, a raíz de que en una ocasión un compañero la llamó obesa también, decidió tomárselo en serio, y a partir de ese momento pues empezó a tomar cambios drásticos en su dieta. Bien, siguiente, por favor. Ahora, continuando con el interrogatorio, se le preguntó específicamente por vómitos
Ella responde que se induce los vómitos después de cada comida de mediodía porque come sola, nadie lo sabe, sus padres no tienen conocimiento de esto. Niega, se le preguntó por la ingesta de laxantes, pero niega la ingesta de los mismos. Refiere que hace abdominales y sentadillas en su cuarto a escondidas todas las noches y frecuenta páginas para bajar de peso. Ella tiene un objetivo de peso de 38 kilogramos y una vez ahí ella menciona que ya no quiere perder más peso. Ella refiere que se percibe con muslos, con caderas anchas y con caderas y muslos, en general pierna ancha. Los pensamientos sobre la comida, las calorías, el peso y su imagen corporal le ocupan la mayoría del tiempo y refiere también que hace deposiciones o va al baño cada 3 días. Le preguntamos, en el interrogatorio se le pregunta por síntomas como mareos, caída de pelo, falta de concentración y tristeza. A todo lo anterior, ella responde afirmativamente, es decir, que sí lo ha presentado, si se le ha caído el pelo, si tiene mareos constantemente, no se puede concentrar y constantemente se siente triste. Y en una ocasión presentó pérdida de conocimiento al salir de la ducha. Refiere que se siente muy triste, muy ansiosa y a veces se ha autolesionado con fines como de autocastigo, pero nunca con intención de que disfrute hacerse daño. No tiene, bueno, al menos eso refiere que no tiene ideas de muerte. Y al principio lo que hacía es que se clavaba las uñas, pero ahora se corta con una cuchilla en la muñeca y en los muslos. Refiere que duerme bien, pero se llegó a la conclusión de que no tiene conciencia de la enfermedad. Actualmente no tiene pareja, tampoco refiere estar interesada en alguien y tampoco ha tenido relaciones sexuales. En la exploración física, pues es una adolescente. Actualmente pesa 40.5 kilogramos, mide 1,62. El IMC es bajo, es decir, tiene una desnutrición severa. Más adelante vamos a ver en el diagnóstico. El IMC es de 15.42. La frecuencia cardíaca que presenta también es baja, de 52 latidos por minuto. Su tensión arterial es de 105/60 y su temperatura corporal es de 35.8. Entonces, se decide pesar a la paciente de espaldas para que ella no conozca su peso y a pesar de eso refiere, bueno, en el caso clínico menciona que ella intenta girarse para ver el peso actual que presenta. En cuanto a su estado general, pues se presenta un estado general aceptable, aunque presenta delgadez generalizada, no presenta hipertrofia paratiroidea, presenta acrocianosis y xerodermia. Y también en cuanto a su frecuencia cardíaca podemos ver que presenta bradicardia. La cavidad oral se exploró también y se encontró un esmalte dental desgastado por lo mismo de los vómitos. No se presenta el signo de Russell, ahorita más adelante vamos a ver qué significa. Y se levantó las pulseras que traía en la muñeca y justamente le puedes dar una más. Se presenció las autolesiones en la muñeca que ella misma se hacía con las cuchillas y en los muslos también. El resto de la exploración pues se presentó normal. Bien, siguiente por favor. Ahora, se le explicó al adolescente, una vez terminando el interrogatorio, la importancia de esto, de que los padres conozcan la situación actual del adolescente. Ella se deja convencer y permitió que los médicos le dijéramos a los padres lo que ocurría sobre los vómitos, las autolesiones, y ella de alguna forma se siente un poco aliviada al ser los médicos quienes tomen el control de la situación y le expliquen lo que está ocurriendo. Esto es importante porque ella, como no tenía la conciencia de la enfermedad, tampoco por lo mismo tampoco podría habérselo dicho a los padres. Se le explicó a sus padres cada uno de los síntomas y los signos de la paciente, la bradicardia, los mareos, la hipotermia, la caída de pelo y la xerodermia, y la causa de estos que era debido a una desnutrición severa.
se les expuso la gravedad de la situación, haciendo hincapié en la gravedad física que esta enfermedad tenía, y asimismo se les explicó que al adolescente pues de alguna forma se le ha ido de las manos el control de peso, es decir, esto sirve para exteriorizar la enfermedad, y se les hizo saber que vomita con frecuencia para conocerlo. Al mismo tiempo se les explicó y se expuso la situación emocional por la que la paciente está pasando, tristeza, frustración, y que en ocasiones se autolesiona, y por supuesto pues se les mostró las lesiones que la paciente se realiza. Y por último se explicaron las posibles consecuencias de los vómitos, es decir, por eso tenía desgaste del esmalte dental, las callosidades en el dorso de la mano, que son el signo de Russell, y incluso puede llegar hasta alcalosis metabólica por los vómitos. Y de esta forma lo que se intentó es que el adolescente vaya empezando a tener conciencia de la enfermedad. Siguiente, por favor. Una vez terminando esto, Mira, se llegó al vamos a dejarle ahorita, porque ya van a dar las 10 y va a tener su clase. Nos vemos el lunes conmigo, por favorcito, para dar continuidad a él, ya nada más para finalizar y hacer los comentarios pertinentes, y continuamos con el tema de los compromisos del adolescente en su situación social. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien, nos vemos el lunes entonces. Gracias. Cuídense. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias, buen día.